Este es el último momento de Graham Greene. Y, según cuentan quienes estuvieron con él en sus horas finales, dejó escapar una frase que heló la sangre de todos. Hay algo de Dances with Wolves que jamás debió saberse. Nadie imaginó que aquel actor canadiense, tan sereno, tan silencioso y tan profundamente respetado, guardara un secreto tan pesado durante más de 3 décadas. Pero la madrugada del 1 de septiembre de 2025, cuando su voz se volvió un susurro apenas perceptible, decidió romper ese silencio que lo había perseguido toda su vida. Su nombre siempre había sido sinónimo de elegancia, de presencia, de una calma que imponía respeto. Pero detrás de la mirada firme y del aura mística que conquistó a Hollywood, se escondía una historia marcada por heridas que nunca cicatrizaron, por culpas que prefería dejar enterradas y por un episodio que, según él mismo insinuó, pudo destruirlo todo. ¿Qué podía ser tan grave como para perseguir a un actor durante 30 años? ¿Qué había ocurrido realmente en el rodaje de la película que lo lanzó a la fama mundial? Los amigos más cercanos siempre describieron a Greene como un hombre lleno de contradicciones. Fuerte por fuera, pero con un interior atormentado, orgulloso de su herencia, pero cansado de la industria que lo reducía a estereotipos, célebre en todo el mundo, pero profundamente solitario. En la década de los 90, su rostro se volvió símbolo de una representación indígena más digna, más humana. Sin embargo, detrás de esa victoria cultural había una verdad que, según él, nadie habría aceptado. Mientras el mundo creía que su carrera avanzaba sin sombras, Graham lidiaba con un recuerdo que lo perseguía desde la primera lectura del guión de Dances with Wolves. Un recuerdo que, según sus propias palabras, nunca quiso revelar porque no estaba preparado para enfrentar las consecuencias. Solo cuando sintió que el tiempo se agotaba decidió compartirlo, sin imaginar que su revelación provocaría una ola de debate, indignación y sorpresa en todo el mundo. Hoy, cuando su voz ya no puede defenderlo, solo queda su verdad final. Y es en esa verdad dolorosa, inesperada y profundamente humana, donde comienza nuestra historia. Porque, a veces, la escena más poderosa de una carrera no aparece en la pantalla, sino en las confesiones que llegan cuando la vida se acerca a su último acto. Graham Greene no fue simplemente un actor canadiense, fue una voz, un símbolo y, para muchos, un puente entre dos mundos que durante décadas se observaron con desconfianza. Nacido en la comunidad Oneida, su identidad nunca fue un accesorio para la cámara, sino la médula de todo lo que hacía. Para entender la magnitud de su figura, hay que volver atrás. A una época en la que Hollywood aún luchaba por comprender, y muchas veces por respetar, la representación de los pueblos indígenas en la pantalla. Era finales de los años 80 y principios de los 90, un periodo de transición, donde la industria intentaba dejar atrás décadas de clichés dolorosos que habían marcado la historia del cine estadounidense. En ese contexto, Dances with Wolves estalló como un fenómeno cultural. Dirigida y protagonizada por Kevin Costner, la película prometía una mirada más humana y sensible hacia las comunidades Lakota, y el mundo creyó, o quiso creer, que por fin Hollywood estaba corrigiendo una herida abierta desde hacía mucho tiempo. Pero nadie anticipó el impacto que tendría la aparición de Graham Greene en ese escenario. Su personaje, Kicking Beard, ofrecía algo nuevo: dignidad, inteligencia, profundidad emocional. Los críticos lo alabaron, el público lo adoró y, cuando llegó su nominación al Oscar, muchos sintieron que por fin se reconocía la grandeza de un actor indígena en la cúspide del cine mundial. Sin embargo, mientras las luces de los reflectores apuntaban hacia su rostro, Graham guardaba una tensión interna que pocos percibían. Su entrada en Hollywood no había sido un camino sencillo. Desde el inicio enfrentó decisiones de casting que lo reducían a roles de estereotipo: guerrero silencioso, hombre espiritual, figura exótica. Él lo aceptaba con calma, pero en privado repetía que la industria aún no sabía escuchar. Esa frase,
que años después adquiriría un significado inquietante, reflejaba su lucha silenciosa por mantener su integridad en un sistema que constantemente lo empujaba hacia moldes prefabricados. La época también estaba marcada por un cambio cultural más grande. La lucha por la representación auténtica ganaba fuerza y, en paralelo, el público comenzaba a exigir transparencia, verdad y coherencia a las grandes producciones. Para Graham, ese ambiente era una arena complicada. Era al mismo tiempo una oportunidad histórica y un campo minado emocional. Cualquier error, cualquier contradicción, cualquier rumor podía convertirse en un arma utilizada en su contra. Y ahí surge el punto clave que sostiene toda esta historia. Aunque Dances with Wolves fue celebrada como un intento de respeto cultural, detrás de cámaras ocurrieron tensiones profundas. Discusiones sobre autenticidad, desacuerdos creativos, presiones políticas y, según Greene, un malentendido irreversible que marcaría su relación con la producción para siempre. Durante años se rumoreó sobre conflictos entre los asesores culturales y algunos miembros del equipo, pero nunca nadie habló abiertamente. Hasta ahora. Porque la confesión final de Graham Greene giraba precisamente en torno a un evento que, según él, quedó enterrado bajo la alfombra del éxito. Algo que no solo afectó su experiencia personal en el rodaje, sino que cambió la percepción que tenía de su propia carrera. Un episodio que, si hubiese salido a la luz en los 90, habría sacudido la industria entera. Y es aquí donde nuestro relato toma forma. Entre el brillo del éxito y la oscuridad del silencio, nace el misterio que Graham dejó atrás, un secreto que, 3 décadas después, todavía provoca preguntas, dudas y emociones intensas. La historia de Graham Greene antes de aquella confesión final es un ascenso lleno de contradicciones, silencios incómodos y decisiones que, sin que él lo supiera, lo conducirían directamente al centro del conflicto que marcó toda su vida profesional. Para comprender el peso emocional de aquel secreto que mencionó antes de morir, debemos retroceder al momento en que su carrera comenzó a despegar con una fuerza inesperada. Todo inició con una llamada telefónica que parecía rutinaria. Su agente le habló sobre un nuevo proyecto de Kevin Costner, una película ambientada en la época de las grandes llanuras. Graham, acostumbrado a leer guiones cargados de estereotipos, no mostró entusiasmo al principio. Sin embargo, algo cambió cuando avanzó en las primeras páginas del libreto. Las descripciones eran más humanas, más sensibles. Había una búsqueda por mostrar la vida Lakota desde dentro, con dignidad. Y entonces apareció el papel que transformaría su destino, Kekin Byrne. Un hombre respetado, inteligente y profundamente tierno, muy distinto a los personajes rígidos que normalmente se le ofrecían. Era, en pocas palabras, el papel con el que un actor podía mostrarse al mundo. Pero desde el inicio hubo un evento extraño, casi premonitorio. Durante la primera reunión con parte del equipo, Graham descubrió que existían desacuerdos internos sobre la manera en que debía interpretarse la cultura Lakota. Algunos asesores culturales exigían rigurosidad absoluta, otros, con una visión más flexible, consideraban que ciertas adaptaciones eran necesarias para hacer la historia más cinematográfica. Graham quedó atrapado entre ambos bandos sin buscarlo. Cada palabra suya era interpretada como una posición política. Cada gesto, como una validación o un rechazo. Y él solo quería actuar. Ese fue el primer conflicto, la presión silenciosa. No la presión artística, sino la presión moral. Interpretar a un personaje indígena, siendo el mismo indígena, lo convertía en portador de una responsabilidad que lo sobrepasaba. No quiero ser el vocero de nadie, comentó una vez en privado. Solo quiero contar historias. Pero la película no tardó en convertirlo en símbolo. El desarrollo del rodaje trajo consigo un segundo evento, mucho más tenso. Una escena crucial, que nunca llegó al montaje final, generó un enorme desacuerdo entre los asesores Lakota y un sector del
Equipo técnico. Se trataba de una secuencia que, según algunos, distorsionaba detalles importantes de la espiritualidad tradicional. Graham, presente durante la discusión, fue presionado para apoyar una versión u otra. Pero él se negó. Quería mantenerse neutral, pero esa neutralidad solo encendió el conflicto. Rumores comenzaron a circular en el set, que estaba del lado de la producción, que se había vendido, que estaba traicionando su identidad. Graham, que siempre había sido reservado, empezó a aislarse emocionalmente en el rodaje. El escándalo interno creció tanto que Costner ordenó reescribir la escena, pero la tensión nunca se disipó del todo. Nadie lo sabía en aquel momento, pero ese incidente fue la raíz del secreto que Graham ocultaría durante más de 30 años. Tras el conflicto vino la explosión. Dances with Wolves se estrenó y arrasó. Críticas extraordinarias, un éxito colosal, premios, alabanzas. De la noche a la mañana, Graham pasó de ser un actor respetado a convertirse en una figura internacional. Su nominación al Oscar lo colocó en un pedestal que lo hacía parecer imperturbable, casi mítico. Pero mientras el mundo celebraba, él sentía que vivía entre dos espejos, uno brillante y uno oscuro. El clímax de su ascenso coincidió, paradójicamente, con el punto más bajo emocionalmente para él. Cada entrevista que mencionaba representación cultural era un recordatorio del conflicto escondido detrás de cámaras. Cada elogio sobre su aportación histórica lo hacía revivir el miedo a que, algún día, la verdad saliera a la luz. No saben lo que costó esa película, confesó a un amigo. Y no hablo de esfuerzo físico. Las consecuencias de ese ascenso explosivo fueron profundas. Graham se convirtió en una figura clave en la imagen pública de la identidad indígena, incluso en espacios donde nunca quiso ser portavoz. Muchos lo veneraban, pero otros lo miraban con desconfianza. Y él, atrapado entre ambas percepciones, mantuvo silencio. Un silencio que, con el paso de los años, se volvió un peso insoportable. Ese fue el verdadero precio del éxito. No la fama. No el desgaste. Sino cargar un recuerdo que lo perseguía. Día y noche, un episodio oculto, un conflicto no resuelto y una decisión que, según él, marcó su carrera de una forma más profunda que cualquier premio o aplauso. Y ese episodio, el que revelaría solo al final de su vida, es el que nos acerca, lentamente, al corazón de esta historia. Para entender la magnitud de lo que Graham Greene reveló en sus últimas horas, hay que retroceder a ese momento exacto del rodaje en el que, según él, todo cambió para siempre. No fue un accidente, no fue una discusión acalorada, ni un conflicto personal con algún actor. Fue algo más profundo, más simbólico y, sobre todo, más peligroso para su carrera. Lo que ocurrió fue un choque frontal entre la verdad cultural y la maquinaria de Hollywood. Todo comenzó con una escena que, en su versión original, representaba un ritual sagrado Lakota. La mayoría del equipo no comprendía del todo su significado, pero para los asesores indígenas era un momento clave, una secuencia que debía hacerse con una precisión absoluta, sin concesiones. Era un ritual que, según ellos, no debía mostrarse al público de esa manera. No por falta de respeto, sino porque pertenecía a un espacio espiritual íntimo que la tradición no permite exponer ante extraños. La discusión sobre si incluir o no esa escena se volvió una batalla campal detrás de cámaras. Los productores insistían en que era esencial para la narrativa, que añadiría profundidad y autenticidad. Los asesores discutían lo contrario, que abrir un ritual sagrado frente a una cámara era violar un límite que nunca debía cruzarse. Graham quedó atrapado en medio, porque su papel tenía un lugar central en la secuencia. Y fue en ese instante cuando ocurrió el episodio que lo perseguiría por el resto de su vida. Uno de los asesores Lakota lo llevó aparte. Según Graham, este hombre,
alguien a quien admiraba profundamente, lo miró fijamente y le dijo, si tú haces esto, no será solo una actuación. Serás recordado como el hombre que vendió algo que no le pertenecía. Aquellas palabras lo atravesaron como un cuchillo. Nunca nadie lo había confrontado de esa manera. Y sin embargo, al día siguiente, recibió una llamada directa de un productor diciéndole que la escena debía filmarse, que se necesitaba su compromiso, que sería el momento más poderoso de la película. La presión lo desbordó. Graham intentó negarse, pero se encontró rodeado por un ambiente en el que rechazar era sinónimo de sabotaje. En su confesión final, dijo algo que nadie esperaba. Que finalmente aceptó filmar la escena, no porque estuviera de acuerdo, sino porque temió perder su carrera justo en el momento en que empezaba a despegar. Me dejé llevar, murmuró. Y fue mi mayor error. Pero el giro inesperado vino después. El día de la filmación, cuando el equipo estaba preparado y las cámaras listas, un grupo de asesores Lakota abandonó el set en señal de protesta. Fue un momento tenso, casi histórico, que pocas personas supieron. El ambiente se volvió tan incómodo que Costner ordenó detener todo. Luego, tras una reunión privada con los asesores culturales, se tomó la decisión de eliminar por completo aquella escena del guión. Nunca se filmó. Nunca existió. Al menos, no oficialmente. Pero lo que realmente marcó a Graham no fue la decisión en sí, sino lo que ocurrió durante esa reunión privada. Según él, uno de los asesores, el mismo que lo había confrontado antes, pronunció una frase que lo acompañaría para siempre: la película seguirá adelante. Tu carrera seguirá adelante. Pero tú sabes lo que estabas dispuesto a hacer. Aquella frase se convirtió en su tormento. Porque, aunque la escena jamás salió a la luz, él nunca olvidó que, por un instante, había aceptado cruzar una línea sagrada por miedo a perder una oportunidad. Y ese miedo, según contó en sus últimas horas, lo persiguió como un fantasma implacable. Graham relató todo esto con una mezcla de tristeza y alivio. Para él, era importante decirlo porque siempre sintió que el mundo lo celebraba por una integridad que, en su interior, creía haber traicionado. Lo más irónico de todo es que nadie, fuera de ese pequeño círculo del rodaje, supo jamás lo que ocurrió. La película fue un éxito monumental, aclamada por su respeto hacia la cultura Lakota, sin que el público supiera que una de las batallas más intensas se libró fuera de cámaras. La reacción del público, después de conocerse esta historia, fue compleja. Algunos vieron en Graham una figura profundamente humana, capaz de reconocer sus errores. Otros cuestionaron la presión de Hollywood y la forma en que condiciona las decisiones de los actores indígenas. Y un sector más polémico opinó que la confesión revelaba un secreto que la industria habría preferido mantener enterrado para siempre. Pero, en ese caos de opiniones, hubo una verdad que todos compartieron: Graham Greene, incluso al final de su vida, seguía siendo una figura cuya honestidad emocional conmovía al mundo entero. Su secreto no lo destruyó, lo reveló. Y en esa revelación encontramos la chispa más intensa de su legado. La historia de Graham Greene siempre fue contada desde dos miradas, la del actor impecable que Hollywood celebró y la del hombre silencioso que vivía con un peso que casi nadie conocía. Pero ahora, con su confesión final, aparece una tercera versión, la del ser humano que tuvo que navegar entre una industria poderosa, expectativas culturales inmensas y dudas personales que jamás desaparecieron. Desde este canal, mirando su trayectoria completa, no vemos a un traidor ni a un mártir. Vemos algo más complejo, más auténtico y, sobre todo, más profundamente humano. Lo primero que debemos destacar es que Graham Greene siempre cargó con una responsabilidad injusta. Cada vez que interpretaba a un personaje indígena, se convertía, aunque él no lo pidiera, en símbolo de toda una representación cultural.
Ese peso habría quebrado a muchos actores, pero él lo sostuvo durante décadas sin buscar reconocimiento adicional. Su trabajo estuvo marcado por una elegancia silenciosa, un respeto profundo hacia su identidad y una sensibilidad artística que trascendía fronteras. En ese sentido, su legado es intocable. Graham no solo abrió puertas, cambió totalmente la manera en que Hollywood miraba a los actores indígenas. Sin embargo, la industria nunca fue un espacio sencillo para él. Detrás de cada éxito había una presión constante. Para ser perfecto, para no fallar, para no decepcionar a los suyos ni a quienes lo apoyaban. Y ahí es donde entra la parte más delicada de su historia. Esa escena que estuvo a punto de filmar, y que finalmente nunca vio la luz, representaba un conflicto que trasciende el cine, la lucha interna entre la autenticidad cultural y las exigencias de una producción multimillonaria. Desde este canal, creemos que Graham enfrentó esa tensión con más honestidad de la que él mismo se atribuía. La confesión de sus últimos días no lo debilita, lo humaniza. Nos muestra a un hombre que tuvo miedo, que cometió errores, pero que también tuvo el coraje de reconocerlos cuando ya no tenía nada que perder. Esa verdad lo coloca en un lugar aún más respetado dentro de la historia del cine. Porque no todos los actores estarían dispuestos a exponer un fallo personal que podría reinterpretar toda su carrera. Solo alguien profundamente íntegro asumiría ese riesgo. Es importante destacar también cómo esta revelación cambia la percepción pública de Dances with Wolves. La película seguirá siendo un clásico, pero ahora sabemos que su aparente armonía detrás de cámaras escondía tensiones culturales significativas. Y, paradójicamente, la actitud de Greene durante aquellos días, llena de duda, sí, pero también de reflexión y respeto, terminó protegiendo una tradición que fácilmente podría haberse convertido en un espectáculo vacío. Por eso, desde este canal, la opinión que ofrecemos es clara: Graham Greene dejó un legado extraordinario no solo por lo que hizo en cámara, sino por lo que vivió fuera de ella. Su historia no es la de un héroe perfecto, sino la de un hombre que caminó en el filo entre dos mundos y decidió revelar la verdad cuando ya no tenía obligación de hacerlo. Eso, para nosotros, es grandeza. Ahora queremos saber: ¿qué opinas tú de Graham Greene? ¿Crees que su confesión cambia la manera en que se debe ver Dances with Wolves? ¿O muestra algo más profundo sobre cómo Hollywood trata a las culturas que dice querer honrar? Hay historias que no necesitan efectos especiales ni grandes discursos para estremecer. Historias que, cuando finalmente salen a la luz, cambian la forma en que recordamos a una persona, incluso si esa persona dedicó su vida a evitar que ese recuerdo se distorsionara. La vida de Graham Greene es una de ellas. Y ahora, después de escuchar su confesión final, comprendemos que su silencio no fue cobardía, sino una forma de proteger algo más grande que él mismo. Cuando miramos hacia atrás y revisamos su trayectoria, no vemos únicamente al actor que brilló en Dances with Wolves, ni al hombre que conquistó la admiración internacional con un estilo contenido, elegante y profundamente humano. Vemos a alguien que cargó con una verdad difícil, que la enfrentó con el paso del tiempo y que, al final de su vida, decidió compartirla para que el mundo entendiera la complejidad detrás de su carrera. Hoy, esa verdad se convierte en parte de su legado, no como una sombra, sino como una pieza esencial de su humanidad. Recordar a Graham es recordar una época del cine en la que se abrieron puertas que antes parecían imposibles. Es recordar la lucha silenciosa de los actores indígenas en Hollywood, su búsqueda por un espacio donde pudieran existir sin ser moldeados por estereotipos. Es recordar también que cada estrella tiene una historia detrás de cámaras que rara vez conocemos. Historias de dudas, de luchas internas, de decisiones dolorosas. Historias como la suya. Y ahora que se ha ido, queda un eco suave, casi espiritual, que continúa resonando.
Un eco que nos invita a mirar más allá de las pantallas, a ver al ser humano detrás del personaje, a comprender que incluso los íconos cargan cicatrices invisibles. Graham Greene dejó una huella profunda, y su verdad final no la borra, la ilumina. Su legado sigue vivo en cada actor indígena que hoy pisa un set con orgullo. En cada espectador que busca respeto y autenticidad en las historias que consume, en cada joven artista que descubre que la fuerza también se encuentra en la vulnerabilidad. Hay secretos que permanecieron ocultos durante décadas. Hoy, ya los conoces. Y quizás, al recordarlo, descubras que el verdadero poder de su historia no está en la confesión final, sino en el silencio que la precedió.